noticia. De corazón, somos noticieristas. Los noticieristas observando en vivo. Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. De la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo, Milton. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, buenas noches. ¿Se trabó? Es que no le había dicho buenas noches. Así es. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Bueno, a propósito, Milton, platicábamos ahorita, Javier, Francisco, entre conatos de enfrentamiento y acusaciones por la presencia de diputados presuntamente alcoholizados en el Pleno de la Cámara de Diputados Federales, se aprobaron las reasignaciones en el presupuesto de egresos de la Federación 2025 por más de 44,000 millones de pesos. En sesión semipresencial que le permitió a los legisladores votar desde sus hogares, el Pleno de San Lázaro aprobó el primer presupuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum con un gasto total de 9.3 billones de pesos. La mayoría avaló con 353 votos a favor y 128 en contra. Reasignaciones que, por cierto, me comentan que es la primera vez que se hacen reasignaciones. En el sexenio de López Obrador no hubo reasignaciones. Como iba, salía. Y hoy hubo, me decían algunos diputados federales del PRI, particularmente Mario Zamora, que les sorprendió que hoy hubo posibilidad, cuando menos, de una mínima parte de reasignar 44,421 millones de pesos, de los cuales 30,000 derivan de recortes a ramos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, Poder Judicial de la Federación, el IFETEL, entre otros. De acuerdo con el presupuesto, el INE tendrá una reducción de 13,476 millones de pesos, que es el 33% de su presupuesto que habían solicitado. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá una reducción de 13,117 millones de pesos. El Poder Judicial también considera la Suprema Corte con 714 millones de pesos de reducción, y el Tribunal Electoral Judicial Federal 216 millones de pesos. Y bueno, hubo recorte de los organismos autónomos, ya le decía, la COFESE, el IFETE, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación. Los diputados avalaron también recortes por más de 2,200 millones de pesos a la Oficina de Presidencia, a las Secretarías de Gobernación y de Economía por 966 millones de pesos, 5,000 millones de pesos del ramo 23 en previsiones salariales y económicas, y reasignaciones a las Secretarías de Educación, a la de Infraestructura. A Sinaloa le van a llegar en rehabilitación de caminos, algo así, más de 200 millones de pesos, nada más de las reasignaciones. El presupuesto indica una bolsa de más de 44,000 millones, 17,300 se destinará a ampliar recursos de la SEP, habrá recursos adicionales para la UNAM y 10,720 millones de pesos etiquetados para caminos rurales, ya les decía, entre ellos pues algunos para la entidad. La Sedena también registró una asignación de más de 6,292 millones de pesos, Hacienda por 1,106, la SADER 898, la nueva Secretaría de las Mujeres 2,000 millones, Cultura 3,000, entre otros. Pues ahorita seguimos platicando de las reasignaciones, Javier, pero pues hoy sí hubo algunos cambios estéticos al presupuesto. Hubo una parte de flexibilidad política, ¿no?, para un tipo de negociación con las fuerzas políticas minoritarias, aunque el monto pareciera ser muy grande, 44,000 millones de pesos distribuidos en varios renglones para todas las entidades federativas. Bueno, pues vamos viendo que poco a poco que no es gran cosa, porque parte de algunas instituciones o algunas dependencias se llevan muy buena parte de estos 44,000 millones de pesos. Pero sí, lo que llama la atención es que lo que se pensaba que en la actividad educativa habría un recorte significativo, parece que los criterios fueron ya distintos. Hay que recordar que a inicio, cuando se presentó la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pues venía un recorte muy fuerte para la Universidad Autónoma de México y también para el Politécnico. Después se dijo que había un error ahí, ¿no? Se hicieron los cálculos y bueno, ya hemos visto que algunas universidades van a recibir un poquito más de recursos económicos. Muchas de ellas argumentan que es insuficiente, por lo menos hay 10
universidades que hay desde hace ya varios años traen problemas financieros graves, que cada año han estado a punto, pues casi, de declararse en quiebra porque no les alcanzan los recursos, y entre ellos la Universidad Autónoma de Sinaloa está en esa clasificación, a pesar de que cada año ha habido apoyos adicionales para que pueda cerrar su año fiscal, y este año también se ha anunciado lo mismo, que sí va a haber apoyos adicionales para que pueda concretar el pago de las 2 quincenas y el pago de los aguinaldos. Bueno, vamos a ver cómo ven cada entidad federativa, cómo va a venir en el caso de Sinaloa para las actividades, ya una vez que esté totalmente desglosado, y cada uno de los renglones, cómo va a venir, sobre todo el tema de la agricultura, el tema de la pesca, el tema de la infraestructura hidroagrícola, que es otro problema que se dijo que también se le va a meter dinero, pero todavía no sabemos muy bien cuántos recursos se van a canalizar para este tema. Hay muchas obras hidráulicas que todavía no se concluyen, algunas de ellas, sobre todo los distritos de riego de las presas del sur del estado. Se dice que ya vienen recursos etiquetados y que presuntamente este año sí se van a concluir. Esperemos que esto suceda. Y también para la pesca, ¿qué es lo que se contempla para las actividades productivas en el país? Porque pues el tema de garantizar el tema alimentario es sumamente importante, ha sido un eslogan de gobierno desde Enrique Peña Nieto hasta la fecha, que se habla de la soberanía alimentaria. Sin embargo, no se entiende porque se ha ido recortando parte de los apoyos que se les daban a los hombres del campo. En el sexenio pasado, la argumentación que era muy ricos y que todos los apoyos se canalizaban para productores de muy alta rentabilidad. Y bueno, pues el caso de Sinaloa ha sido uno de los más afectados. Igual que el sector pesquero, es cierto, parte de los armadores se llevaban la mayor parte del subsidio para el combustible, esto es cierto, pero esto es comprensible por el tipo de embarcaciones y los volúmenes de actividad pesquera que realizan este tipo de embarcaciones pesqueras. Y bueno, se está planteando posiblemente retornar algunos programas para así brindarles apoyo a los trabajadores del mar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se va a ejercer el próximo año el tema de los dineros, pero otro tema que también hay unos cuestionamientos tiene que ver con el tema de la seguridad pública, y también vamos a ver cómo van a ejercerse y cómo se va a desarrollar este proceso para elegir a los juzgadores. Hay muchas dudas porque pues el presupuesto que se les dio está por abajo de las peticiones que se habían hecho. Lamentablemente así es. No se ve todavía muy claro en el tema de la agricultura, Javier y Milton. Nos comentan que no hay grandes todavía presupuestos para la agricultura comercial, lamentablemente. Aunque bueno, cuando menos en esta primera etapa de Claudia sí se le ha dado respuesta a los pendientes que venían desde el otro sexenio en cuanto a apoyos a la agricultura en Sinaloa, como es el maíz y el trigo. Inclusive hace un rato acaban de autorizar que se registren y se paguen los 200 pesos que faltaban de coberturas, que son alrededor de 600 millones de pesos para los maiceros sinaloenses, y que ahorita como están las cosas, la verdad es oxígeno puro. Nos decía Ismael Bello, secretario de Agricultura. Milton. Básicamente ahorita que hablabas de la cuestión alimentaria, la canasta básica con datos del Coneval, en el 2017 la canasta básica urbana estaba en 1,498 pesos, casi 1,500. Al día de hoy está en 2,359. La canasta básica rural, 1,138 pesos en 2017. Ahorita está en 1,800 pesos. O sea, ha habido aumentos, ¿no?, considerables. Pero bueno, lo que hemos comentado siempre, el presupuesto te sirve ¿para qué? Para ejercer el gobierno y para dictar las reglas del juego. Entonces, ahorita, ¿qué vimos? Bueno, vimos una manera en cómo los diputados de Morena, se pusieron de acuerdo para que fuera semipresencial los trabajos legislativos de hoy, de la aprobación de las resignaciones. Perdón. El pleno pues estuvo casi semivacío, pues todos estaban en la casa, ni siquiera hubo la lista de asistencia que sacan. Y bueno,
ni siquiera hubo discusión, o sea, se fue así, todo liso. Como va, ¿no? O sea, hicieron acuerdo previo a reasignaciones. Sí, entonces. claro, debieron de haber hecho, pero al final del día, con esa super mayoría que tiene Morena, pues como si quiere puede hacer esa reunión previa, pero si no, pues nomás con decir así van las cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Obviamente tuvieron que hacer ciertas reasignaciones, como lo es en infraestructura, sobre todo en la parte de caminos, que pues obviamente se necesita. ¿Por qué? Porque pues por ahí transita las personas, pero también el flujo de mercancías por ahí transita. Entonces tienes que tener los caminos, las carreteras al llavazo, o sea, bien tratadas, y posteriormente la parte de educativa, ¿sí? ¿No? O sea, bien, ¿cómo se dice? Bien rehabilitadas, ¿no? Entonces, okay, claro. Y la parte educativa, lo que pasó, lo que comentaba Javier ahorita de la UNAM y el Poli, que eso fue el primer saque para posteriormente tratar a otras universidades que pasaron rectores por la coordinación de los diputados. O sea, varios rectores tuvieron que verse con el diputado Monreal, pues para exponer el por qué deberían de tener ciertas reasignaciones. Entonces, obviamente también hay una reasignación a agricultura, pero como bien comentas, Luis, no es así como la reasignación como para hacer la panacea para generar mejores programas sociales para este año venidero. O sea, si en los pasados les fue como les fue a los productores, ahora imagínate cómo va a estar ahorita y sin agua. Imagínate. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Parte de cómo se creó el sistema republicano en México, porque somos una república, es que el centralismo del Poder Ejecutivo Federal es para eso, para estar por encima de la soberanía tan llevada y tan traída de los gobiernos estatales. Y bueno, después obviamente el artículo 115 constitucional, que también le da esa soberanía e independencia a los ayuntamientos. Pamplinas, esas la verdad son puras situaciones que no existen. Mi mamá Amelia tenía un dicho: ¿quién te hace rico? Decía mi mamá, pues el que te mantiene el pico, es decir, el que te da de comer. Y parte del sistema presidencialista es manejar ellos el poder económico que se ha de repartir en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Este año que viene no pinta nada bien, no porque ahorita estemos en Jauja o en Disneylandia, dijera el ingeniero Renato Vega, que en paz descanse, sino porque como vaciaron las arcas con los proyectos presidenciales de capricho de López Obrador, dicho esto, con otras palabras, por el que continúa como secretario de Hacienda, don Ramírez de la O, que va a haber una... Que se mantuvo el sexenio anterior, ¿no? Hay que sí, pero fue una condición que le puso la señora Sheinbaum. Pues imagínate. Déjamelo aquí, le dijo, no me vaya a pasar lo del error de diciembre, cuando dicen que estaba la economía prendida de alfileres, dijo Cedillo, y Salinas le contestó, pero tú le quitaste los alfileres. Bueno, mira qué viveza, ¿no? Qué simpatías. Qué simpatía, ¿no? Mira qué agradable soy, dijo el Simpa, ¿no? Y en ese sentido, el 2025, a Sinaloa concretamente, digan lo que nos digan desde las esferas oficiales, no va a ir como en feria. Si ya la traían en contra los últimos 6 años de nuestro sector primario, que es la agricultura, imagínate cómo viene el 2025, donde eso de reasignación y acá y que trae el megademócrata más falso que un billete de $3 que se llama Ricardo Monreal Ávila, pues es ruina las reasignaciones que van a hacer, sinceramente. O sea, están ruinitas. Comparado con el monto del presupuesto. Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando andan en campaña, vienen los políticos de todo calibre, pero ya saben quiénes, y gritan al aire: sin maíz no hay país, Sinaloa el granero del país, y para acá y para allá, como suelen ahora hacer imitaciones. Pero a la hora de la hora no nos dan el apoyo que nos corresponde. No hay agua.
no hay apoyo a la agricultura en general. El aspecto pesquero es una de las peores temporadas de pesca. Sí. Van y le dan limosnas a los pescadores, que la despensita, que el propesca, que no sé qué, que no sirve para nada, más que para lo que se le unta el queso. No se resuelve nada de fondo. La ganadería, igual, mermada. El turismo, veo ahorita con la cuestión de la violencia, derrumbado. Entonces, ¿qué economía se va a generar para Sinaloa? Entonces, hoy más que nunca, el poder se va a seguir concentrando como nunca en ir y visitar, no a la Cámara, no a los senadores ni a los diputados, a la presidenta. Y a como sea el sapo, va a ser la pedrada. Si la presidenta te ve bien y todo, va a haber apoyo. Y si no, va a haber pseudo apoyo. Esa es la realidad. Entonces, preparémonos, disfrutemos ahorita en diciembre, si es que podemos disfrutar en este Sinaloa con esta violencia incontenible. Vean ustedes cómo estamos cerrando ahorita prácticamente esta noche aquí en Culiacán. Pues disfrutemos porque, como dijo mi general Villa, más adelante esto se va a poner peor, garantizado. Está complejo. En la ganadería actualmente no tienen agua tampoco y están bateando para el tema de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues también le agregaría nada más a lo que ustedes ya mencionaron, el tema del financiamiento, ¿no? Sí. Que sigue sin tomarse en cuenta por parte, pues en este caso, del presupuesto del próximo año, es decir, del gobierno federal. Por lo demás, lo que decía Francisco de la presidenta o el presidente, ahora es presidenta, pues durante muchos años ha sido así, a reserva de los tiempos en que se daban los moches, ahí en la Cámara de Diputados, y que era una bolsa de redistribución con comisión, ¿no? Para los diputados federales que controlaban ese asunto. Saludos, Dios los bendiga, dice, yo tengo una casa en Camino Real, anoche escuché fuertes disparos, hoy estoy en Guasave, dice, saludos a mi tío Ramiro Guadalupe Cortés, que escucha en Culiacán, Edel Luque, saludos Edel. Javier, conclusiones. Sí, mira, hay que recordar que el presidente de la República ya les comentó, y este no es un tema nuevo, ya varios presidentes de la República en el pasado les han recomendado a los gobernadores que desgasten un poquito su figura, generando nuevos impuestos. Y él nuevamente la propuesta que le está así. Señores, yo les voy a dar estos recursos, pero ustedes busquen por su parte cómo recaudar más. Entonces, primero, ser mucho más eficientes en la recaudación, y dos, buscar alternativas para llegarse de mayor recursos, porque la federación no tiene. No va a tener. Entonces, este tema es bastante complicado, impopular, sin duda. A los mexicanos no nos gusta pagar impuestos, y los que pagan, pues lo pagan a fuerzas porque ya están cautivos. Pero hay una gran masa de gente que desarrolla actividades que no están registrados y que no pagan ningún tipo de impuestos, y que tienen buenas ganancias, muchos de ellos, muy buenas ganancias. A pesar de los ofrecimientos que se le han hecho el pasado, y hoy nuevamente está metido este tema, decirles que los van a meter a la seguridad social como parte de un atractivo, pues la gente sabe perfectamente bien que lo que quieren es que les van a cobrar impuestos. Y no solamente el impuesto sobre las rentas, sino todo lo que implica el seguro social, Infonavit, si tienes trabajadores, es una carga, y además es una carga que tienes que tener contratado un contador público para que te lleve las cuentas y haga tu declaración en tiempo y forma, porque es algo bastante complejo hacerlo. No es una cosa fácil que cualquier mexicano lo pueda hacer. Entonces, este asunto, lo que estamos viendo, vamos a ver qué gobernadores sí se atreven a hacer algunas modificaciones a la ley, sí, para buscar qué impuesto nuevo meterte para obtener mayores recursos y compensar los recortes que se van a ver. Va a ser un año difícil, sin duda, pero para todo el país. Cada estado tiene su propia problemática y tiene su propia actividad económica, pero yo creo que a todos nos va a pegar, a unos más que a otros. Milton, ¿tu conclusión? Sí, bueno, siempre, volvemos a Richard Nixon cuando decía, pégales en el bolsillo, que es donde más duele, ¿no? Entonces, hasta la fecha. Hasta la fecha, no, y ya ve cómo le fue a Nixon, ¿no? Hay algo que duele más. Ey.
que te pidan prestado y que prestes y que nunca te paguen. Y que Porque Ah, si les bueno. cobras, se enojen. se enojan y te la hacen de Bueno, ¿y pleito qué rápido. pasa cuando te piden prestado y no te pagan y luego vuelven, Pancho, préstame? ¿Qué les Ah, dices? no, le Aquí digo, fue- mi mamá Amelia me enseñó que si no me pagas la primera deuda, no me sales, no te vuelvo Sí, hasta que no, me pagues. hasta que pagues, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Pues ve cómo le fue a Biden, ¿no? Sí, ve por el cómo mismo le fue. tema del ¿Y bolsillo. cómo me ha ido a mí? Entonces, a ver, Nombres. ¿Sí o no, Milton? no, nombres. Nombres. Ahorita No voltees ahorita para nos rumbo de platicas. no voltees Continúa, para rumbo por de favor. Barranco, por favor. Bueno, las veces que se ha buscado subir impuestos, o las veces que ha habido un partido gobernante que ha subido los impuestos, así le ha ido. El PRI, recordemos, 1995, del 10 al 15 El se IVA. sube el IVA. ¿Qué pasa en las elecciones del 95 en Sinaloa? Se pierde casi todo, ¿no? Se pierden algunas alcaldías muy importantes. Mochis, Guasave. Guasave sí ganó. Mochis, Culiacán y Mazatlán. Ahome, Culiacán. y Con Mazatlán. Renato Vega, ¿no? Sí, con Renato Vega. No, pagaron como 5 alcaldías en Angostura. Sí, así Fue cuando es. se infartó el dirigente estatal del PRI, ¿no? Víctor Sí, 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 Gandarilla. Víctor Gandarí. ¿Cómo le dijo Renato? Te voy a mandar al Difocur. Qué le buen dijo. actor eres. Ese es muy delicadito. Esa es una parte. Luego, el efecto siguió porque en las elecciones del 97, que ya eran federales, ¿cómo queda la Cámara? Ya rompen la hegemonía priista en la Cámara. O sea, los efectos se fueron dando, ¿no? O sea, el FOBAPRO, el 95. Y luego, aquí como nos... ¿Y quién hizo historia en esa ocasión? Cuando se le hizo bolas el engrudo al PRI que no podían arrancar con la Cámara, ¿te acuerdas? Porfirio Muñoz Ledo. Don Porfirio. Don tu Porfirio. tío, pues, Lazo de la Vega. Ojalá hubiera sido mi tío. No, En paz ojalá. descanse. Sí, o sea, digo, no. O sea, una de las mentes más brillantes que ha tenido este país, ¿no? Ahora, Totalmente. ¿cómo le fue a Sinaloa cuando se homogenizó la parte de la tenencia y todo eso? Que a la gente, mucha gente, pues lo apechugamos y bueno, está bien, pues ok. ¿Cómo le fue al PRI? Y acuérdense el impuesto sobre la nómina y todo lo que hubo. O sea, hubo cambios. Entonces, ¿cómo le fue al PRI después? O sea, siempre que hay una cuestión de cambios en el tema de impuestos, de cobrar más impuestos, el partido gobernante, con toda y su legitimidad electoral, tiene sus asegúnes, ¿no? Y sí va a haber un Así aumento. es. Sí. Francisco, conclusión. Y sí va a haber aumento. Eso ha cambiado, Alfonso Milton Eduardo, Sí. Lazo de la Vega y Espinosa de los Donde Monteres. sea, Pancho, ya me Y- dicen así, ¿no? Ya- No, y que, pues, yo que diera porque me dijeran a mí también Sí. Pancho de la Amelia y Guagual. Pancho de la Mele, no, Sí, así como... Bueno, eso era antes. Ahorita, mientras sigan incrementándose con inflación o de acuerdo a no la inflación, todos los programas sociales, pase lo que pase, prácticamente, salvo que me vaya a equivocar con el tiempo, a la hora de las elecciones, con toda la maquinaria que tiene Morena, va a seguir ganando elecciones, Sí, totalmente. ¿no? Imagínate, en 28 millones o 30 millones de hogares hay un programa social y cada vez que viene una elección van los siervos de la nación y te dicen, oiga, si no vota por Morena le van a quitar la talega, ¿no? Y se olvida todo. Sí. Todo. No le hace que cuando vas y cobras tu programa social, pues ya no te alcance para las medicinas ni para esto, pero pues te caes a la anita. Entonces, yo veo muy difícil. Tendría que haber una mega debacle económica para que entonces la gente ya no siguiera igual. Pero, imagínate, somos un país lento. ¿Cuántas décadas duró el PRI haciendo y deshaciendo? ¿75 años? Muchos ¿no? años. Bueno, el PAN nada más le dieron 12 años de gracia. Regresa el PRI y ¿qué pasó con Peña Nieto? Dejó... No aguantó ni 6 años. Ah, bueno. Entonces, ahorita, habíamos dicho, Milton, que lográbamos unos 3 sexenios seguidos. 3 sexenios, sí. Pero después los ampliamos como a 20, ¿verdad? Como a 6. Pues es que también la oposición, Francisco, está out, ¿no? ¿Quién? La oposición, o lo que debiera ser la oposición. La a nivel oposición nacional. me suena. ¿Te acuerdas de algunos? Pues me acuerdo Sí, que antes cómo sí no. había oposición, pero ahora no. Y lo que antes eran opositores, hoy no quieren comer de las gordas, que a veces la oposicioncita que hay les guisa. O sea, delicaditos, o como decía mi mamá Amelia, desentendidos del gasto y celosos de la honra. Mataril y liriro. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no ha sido así? Cuando no ha sido así, pues. Ese de es un el lado y de otro. Es un Oye, círculo. O sea, la es política el también. círculo
de la consuelitis, pues. Así es. 30 segundos, Javier, nos vamos. Sí es, yo creo que cada gobernador tendrá que hacer sus propios ajustes y ver cómo aumenta la recaudación, necesariamente, porque las necesidades y las demandas son mayores cada año. La población crece y requiere mayores servicios y el Estado también pues crece la nómina, crece el aumento salariales. Hay que recordar que el salario va aumentando. Entonces sí van a tener que hacer algunos gobernadores, le van a buscar alguna forma. Hay que recordar que cuando nos quitaron la tenencia, pues festejamos, pero por otro lado nos metieron otro tipo de cobro para compensar. Conociéndolos como son, entonces, nos confiamos. Que la gente quedó conforme, ya no pago la tenencia, digo. No, pero ahora pagas la calca. Y las placas que antes eran definitivas, ahora son cada 3 años. Sí, las placas ya a partir de... Hay una nueva propuesta. Ahorita ya no se vencen, Javier, cada 3 años. Ya no se vencen, pero sí durante mucho tiempo se estuvieron venciendo. Lo que sí es que... ¿El refrendo qué pagas? ¿El refrendo? Ese sí. Pero pagas. La calca. Pero la placa, si no vas a hacer cambio propietario ni nada, no se vence tampoco ya. ¿Y la calca? Pero el pago... ¿Es el refrendo? Es la calca. Es el refrendo. Pero el pago... El pago se mantiene. Bueno, sí, el refrendo es anual, pues. Ese sí. Muchas gracias, Javier. Puede ser mensual, bien. Fíjate. Así es. Ya Muy que buenas estamos. noches. Milton. Sobre las oposiciones, la oposición más feroz está dentro de Morena mismo. Es cuanto. Muchas gracias, Muchas Milton. gracias. Francisco, 30 segundos. Me ganaste. Buenas noches, Sinaloa. No. Pues la verdad, mira, pues cada quien, ¿no? Yo siempre he dicho que la mejor encuesta, más que informes del INEGI, Conevales y todo eso, siempre he sostenido que está en casa. En esa encuesta del refrigerador, de la calidad de vida en general. Entonces, si a usted ha mejorado mucho su calidad de vida, le alcanza y le sobra para todo, entonces pues usted, las políticas públicas le están llegando muy bien. Pero si es todo lo contrario, pues usted sabrá qué hacer. Pero por lo pronto, la realidad, ahí está. Ahorita decía Milton que la canasta básica en el medio rural anda como en 1,800 pesos. 1,800 pesos. ¿Y qué nos dicen el lunes en la mañanera? Que ya la canasta básica la bajaron un 12% y que anda como en 900 pesos. No, te mando ahorita la carísimo. Es que ya lo bajaron porque comes menos. Así es, todo está carísimo, la verdad. Yo no. Muchas gracias, Francisco. No, yo sí también como menos ya. También. Que hay unos te cuidas, kilitos te abajo. cuidas. Se nota. Gracias, señor director. ¿Y esta noche cena Pancho? Esta noche cena Pancho con el diputado Bernardino Antelo Esper, que es el coordinador de los legisladores priistas aquí en el Congreso del Estado, secretario general también del PRI estatal. Y bueno, vamos a platicar ampliamente sobre todo lo que estamos viviendo, sobre todo en nuestro Sinaloa, más lo que vaya saliendo en el curso de la entrevista. Es un empresario exitoso. Vamos a ver en la política, pues no le ha ido nada mal, ya fue diputado federal, es diputado local, fue titular del Chiapas, fue titular de Didesol en Ahome, fue director también de aquel organismo que encabezó en un tiempo Caram Quiñones, el INAPI, algo así, ¿no? Bueno, en fin, ahorita en unos minutos más lo vamos a tener aquí en vivo y a todo color. En esta noche cena Pancho. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Que va a ser el penúltimo programa de este año. El penúltimo del año. Y el último del año, prepárense, va a ser todo un agasajo mataril y lirón. Gracias, Francisco. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.